Buenos días chicos, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que cada uno esté estudiando. Hoy empezamos con la primera clase grabada, esta modalidad. Vamos a ver primero, les voy a explicar cómo funciona. En principio, eh, durante la hora de clase del lunes, les entregamos el material escrito para que ustedes puedan hacer un seguimiento con el material en mano. Además, yo preparé un PowerPoint, tipo PowerPoint, para que luego de que vayamos analizando cada tema, puedan, podamos ver cuáles son los puntos más importantes, lo que tiene que quedar fijo de cada tema, de cada punto que vean. Hoy vamos a ver todo lo referido al régimen de contratación laboral, partiendo, como ya lo habíamos anticipado, de la ley base o de la ley madre laboral, que es la ley de contrato de trabajo. El apunte que vamos a ver hoy comienza en la página 188 y finaliza en la página 199 con un trabajo práctico, simple, de comparación, eligiendo la modalidad de trabajo de acuerdo a los distintos casos propios. Bueno, vamos a comenzar con la página 188, haciendo también hincapié un poco en lo que ya vimos el lunes 28 durante la clase. ¿Cuándo va a existir relación laboral? Va a existir una relación laboral siempre y cuando haya dos partes, una parte que se llama empleado, la otra parte se llama empleador. El empleado dijimos que era una persona física siempre, y el empleador también puede ser una persona física o una persona jurídica, o sea, una empresa. El empleado, en forma voluntaria y personal, eh, se obliga a desarrollar tareas para otra persona, que sería el empleador, estando bajo relación de dependencia de ella y recibiendo a cambio una remuneración. También hablamos el lunes pasado de que esta remuneración, dependiendo de la forma de pago, puede ser jornal, a destajo, salario, sueldo. Esta relación, digamos, entre empleado y empleador tiene varias características. En principio, hay tres tipos de dependencia. Una dependencia jurídica, que hace referencia a todo el marco de disciplina, a las obligaciones que tiene que cumplir el empleado al momento de prestar su trabajo, eh, ¿no? En el lugar de su trabajo. O sea, todas las pautas que el empleador le va a dar a este empleado para que lleve a cabo el procedimiento para cumplir eficientemente su trabajo, ¿no? Para cumplir su labor. Por otro lado tenemos la dependencia económica. La dependencia económica hace referencia a la dependencia que tiene el empleado hacia el empleador, o sea que quien le provee la remuneración es el empleador, ¿no? O sea que su bienestar económico, el bienestar económico del empleado y de su familia, depende del empleador. Aquí hay que hacer hincapié también que todos los riesgos que tenga el negocio, eh, siempre quien termina asumiendo esos riesgos es el empleador. Y la última dependencia es la dependencia técnica, que hace referencia eh, más bien a los procedimientos y a las modalidades, a la forma en que el empleado debe llevar a cabo eh, las tareas que se le han encomendado. Entonces esas son las tres dependencias: la dependencia jurídica, la dependencia económica y la dependencia técnica. Entonces, ahora en este poco que hemos visto, dice, tenemos que tener en claro que habrá relación laboral cuando una persona en forma voluntaria, no tiene que estar obligada, y personal, porque cada persona es contratada por sus habilidades personales, por sus capacidades personales. O sea, no puede una persona reemplazar a otra
eh, por la simple decisión del empleado. Por algo, el empleador tiene como empleado a esa persona y no a otra. Entonces, habrá relación laboral cuando una persona, en forma voluntaria y personal, desarrolle tareas para otra bajo su dependencia, recibiendo a cambio una remuneración. Vamos a pasar a la próxima. Vamos a hablar de las modalidades de contratación. La forma típica de contratación es la denominada contrato por plazo indeterminado. Como también dijimos el lunes pasado, no necesariamente los contratos son escritos. La ley obliga a algunos contratos que sí sean escritos, pero en general la mayoría de los contratos son orales. En el caso del contrato por plazo indeterminado, esto, ¿qué implica que sea por plazo indeterminado? Que no tiene una fecha de finalización el contrato, sino que va a ser el momento que se produzca alguna causa que impida su continuación. Por ejemplo, ahí tenemos en el apunte que renuncie el trabajador o que haya un despido por parte del empleador. Este despido puede ser con causa o sin causa. Se dice que es un despido con causa cuando eh, el empleado eh, no cumplió con algo que se le había encomendado, eh, y hubo alguna falta al momento de desarrollar su trabajo. Y sin causa es cuando no hay ningún motivo, pero puede ser por un problema económico o algún problema que no tenga nada que ver con el empleado, que el empleador decida despedir. Otra de las formas por las que puede finalizar el contrato es por que el trabajador cumpla con la edad, si es un hombre a los 65 o si es una mujer a los 60 años, en la cual el trabajador tiene el beneficio de acceso a la jubilación. En el momento de que el hombre, cuando cumple los 65 años o la mujer los 60, el empleador se ve obligado a intimarlo al empleado a que comience su trámite para jubilarse. Una vez llegado el momento que el trámite finaliza, le sale la jubilación al empleador y ahí se da por terminado el contrato. Otra de las formas de finalización del contrato puede ser por la muerte del trabajador. No así cuando muere el empleador. Cuando muere el empleador, la relación jurídica normalmente debería continuar, porque al introducirse la muerte del empleador, eh, nace una sucesión que pueden o no seguir los hijos o los descendientes del empleador, y si no, eh, puede ser en caso de una sociedad, o sea, por más que muera alguno de los socios, eh, la sociedad sigue con vida, digamos, entonces no, en ese caso no termina la relación laboral. Es decir, únicamente por muerte del trabajador es que se finaliza la relación. Bueno, generalmente generalmente la mayoría de los trabajos, los 3 primeros meses se denominan periodo de prueba. En este periodo el trabajador debe esforzarse por mostrarle al empleador que cumple con todas las condiciones y los requisitos que el empleador necesita para cubrir ese puesto. Por más que sea un periodo de prueba, esta relación debe estar registrada por la AFIP, se debe darle de alta al empleado, perdón, debe tener contratada una RT por las dudas que tenga algún accidente. O sea, debe cumplir con todos los requisitos que ya vimos anteriormente de los empleados. Todos los requisitos que formaban parte del trabajo del empleado tienen que cumplir. Bueno, generalmente la jornada laboral, como ya lo vimos el
lunes pasado, sería de 8 horas diarias y 48 horas semanales, según lo establece el convenio colectivo, en este caso que estuvimos viendo, el convenio colectivo de comercio. ¿Mm? Pero va a depender de la actividad de la empresa. Recordemos que siempre el empleador es el que tiene la capacidad o el poder de organizar todo lo que es el tema de las horas de trabajo, los días, desde qué hora hasta qué hora, y cuáles van a ser los empleados que van a cumplir con ese horario, ¿no? Podemos hacer, el empleador puede hacer combinaciones en cuanto a las horas, trabajo diario, eh, no excediéndose de las 9 horas diarias y de las 48 horas semanales. Eso va a depender más que nada de las necesidades que tenga el empleador en cada parte del año, digamos, ¿no? En cada jornada. Eh, bueno, en cuanto a la remuneración, va a ser la que corresponda por el convenio colectivo de trabajo de la actividad, ¿sí? Cada, hay un salario mínimo vital y móvil, que eso lo vamos a ver más adelante. El salario no puede ser inferior a ese monto porque se supone que con ese monto de dinero el empleado puede eh, subsistir, o sea, vivir él, su familia, sus hijos, eh, satisfaciendo todas las necesidades de vivienda, salud, educación, vestimenta, todas las necesidades básicas. Eh, para este tipo de contratos, digamos, en el tiempo indeterminado y para los demás, siempre que realicen, que no trabajen full time o jornada completa de 8 y 48 horas semanales, es decir, que se trabaje o se lo contrate para trabajar una jornada parcial de 4 horas, nunca, nunca el trabajador va a poder hacer horas extras. Siempre, o sea, las horas extras están permitidas únicamente para el personal que trabaje jornada completa. Bueno, es obligatorio que luego de estos 3 meses de prueba el empleador se quede con el empleador. No, el empleador va a analizar al empleado en estos 3 meses, lo irá estudiando, eh, y si él considera que es la persona adecuada para cubrir ese puesto, una vez finalizado este periodo de prueba de 3 meses, eh, se da inicio a un contrato por tiempo indeterminado, o sea, continúa la relación laboral, pero ya no es más contrato de prueba. Eh, pero en caso de que que el empleador, eh, luego de transcurridos los 3 meses de prueba, eh, no desee trabajar con el empleado, también puede optar. Pero en ese caso, va a tener que abonar una suma por una indemnización. ¿Qué significa indemnización? Es que el empleado se ve perjudicado por esta ruptura laboral, entonces él necesita un resarcimiento económico, o sea, un dinero, hasta que, o sea, un dinero que le ayude hasta poder conseguir un nuevo trabajo, ¿sí? No es que le va a pagar hasta que consiga trabajo, lo va a indemnizar y con ese dinero de la indemnización eh, le va a ayudar, digamos, un tiempo hasta que pueda conseguir un nuevo trabajo. Bueno, esa es la modalidad, eh, la primera que vimos es por tiempo o por plazo indeterminado, que generalmente todos los contratos entonces son por plazo indeterminado. Comienzan con un periodo de prueba y una vez que el empleado eh, pasa ese periodo de prueba, la empresa lo contrata y pasa a hacer un contrato por tiempo indeterminado. Pero aparte de eso tenemos eh, otras 4 modalidades especiales de contratación. En realidad hay más, pero nosotros vamos a ver estas 4 que son para mí las más importantes. Son las con las que vamos a trabajar, que son el contrato a plazo fijo, que está
amparado por los artículos 90, 93, 94 y 95 de la Ley del Contrato de Trabajo. El contrato de trabajo por temporada, que lo podemos encontrar del artículo 96 al 98. El contrato de trabajo eventual, en los artículos 99 y 100 de la Ley 2744. Y el contrato de trabajo de grupo o por equipo, que solamente está regido por el artículo 101. Bueno, ahora, perdón, no hice acá en la pantalla, ustedes pueden ver eh, las cuatro modalidades de contratación: el trabajo a plazo fijo, el trabajo de temporada, el trabajo eventual y el trabajo de grupo, que son los especiales. Y el trabajo por plazo indeterminado es el general, ¿sí? Eh, Acá hay que tener en cuenta lo que nos dice la FIDMINA, que debe estar perfectamente eh, cumplidos todos los requisitos que fija la ley para, para encuadrar un contrato en una modalidad especial, porque en caso de que no se encuadre correctamente bajo, por ejemplo, si quiero hacer un contrato de temporada o un contrato eventual y no cumplo con los requisitos específicos que me dicen los artículos que yo hace un ratito denuncié, eh, directamente se van a aplicar las normas del contrato por tiempo indeterminado, el contrato general. Entonces es importante conocer cuáles son las características de cada contrato para el momento o sea, para llegar al momento de confeccionar bien el contrato o arreglar bien la relación laboral, para no tener inconvenientes al momento de la ruptura, que es es el momento cuando se producen todos los problemas generalmente. Bueno, vamos a comenzar con el contrato de plazo fijo. Bueno, acá tienen lo que acabo de decir. En caso de no haberse encuadrado correctamente la relación laboral bajo una modalidad especial, se aplicarán las normas que regulan el contrato por tiempo indeterminado. Ahora sí, el contrato de trabajo a plazo fijo. Bueno, como lo dice la palabra, el nombre del contrato, eh, es un contrato por un tiempo determinado. Como máximo va a durar 5 años el contrato por plazo fijo. Es decir, se puede ir renovando un contrato de 3 meses o un contrato de 6 meses, otro contrato así, pero no se puede extender más allá de los 5 años. Pero no todos los empleadores pueden elegir esta concreción o celebración de un contrato a plazo fijo. Tiene que hacer, eh, tiene que haber una razón que justifique la elección de este tipo de contrato. Ahí, como tienen en el apunte el ejemplo, por ejemplo, para cubrir un puesto no permanente dentro de la empresa o un trabajador que se encuentre de licencia. Puede ser a una persona que tomó una licencia eh, sin goce de sueldo, pidiendo que le reserven el puesto, por ejemplo, por razones de capacitación o estudios que se tiene que ausentar. Entonces, en ese momento el empleador, para que no le quede vacante ese puesto, contrata a un trabajador por un plazo fijo, hasta que vuelva el empleado que estaba antes, ¿no? En este caso, la ley establece que sí o sí el contrato debe celebrarse por escrito, estableciéndose lo más importante, que es el tiempo de duración. Tiene que quedarle claro a las dos partes eh, cuándo comienza y cuándo termina la relación laboral. Además, el empleador sí o sí tiene que preavisar quiere decir avisar con anticipación, de modo fehaciente, o sea, con un medio fehaciente, quiere decir una carta de documento, o puede ser un telegrama colacionado. Hay que avisarle al trabajador con una anticipación la extinción de este contrato. O sea, no puede ser, eh, no puede ser oralmente que se lo comunique, o avisarle eh, por una nota simple, ¿no? Tiene que ser una carta de documento
o sí un telegrama. En caso de que no le avise que está finalizando la relación laboral, eh, al no darse por enterado el empleado, él va a pensar, va a considerar que la relación laboral continúa. Entonces, esto hace que el contrato se convierta en un contrato por plazo indeterminado. Por eso es lo que dijimos recién, que si no se cumplen todos los requisitos, eh, si no están bien claros el tiempo, el plazo de la duración del contrato, eh, la, el contrato pasa, y al no avisarle de la extinción, el contrato pasa a ser por tiempo indeterminado. Bueno, después, fíjense en la página 90, dice que a fin de evitar situaciones fraudulentas en perjuicio del trabajador, la ley, eh, perdón, de contrato de trabajo ha establecido que los contratos a plazo fijo se convertirán en un contrato por tiempo indeterminado cuando el empleador no le avise al trabajador sobre la finalización del contrato con 30 días antes de que concluya el contrato y cuando las tareas a desarrollar no justifiquen la celebración de un contrato a plazo fijo. ¿Qué quiere decir? Estos dos puntos son muy importantes porque si no se cumplen, el contrato pasa a ser un contrato por tiempo indeterminado. O sea, siempre que el empleador no le avise con 30 días de anticipación al empleador la fecha en que termine el contrato, eh, se va a convertir en un contrato por tiempo indeterminado. Igualmente, cuando las tareas que se desarrollen no justifiquen que se celebre un contrato por tiempo determinado o por un plazo fijo. Este caso puede ser, eh, contratan a una persona, por ejemplo, eh, para que esté de recepcionista, por ejemplo, en un hotel. Entonces, eh, no hay necesidad de celebrar un contrato por plazo fijo, porque siempre un hotel todo el tiempo está eh, precisando de una recepcionista o de un maletero o de personal de limpieza, por ejemplo. Entonces, no se puede celebrar un contrato por plazo fijo eh, cuando se supone que la empresa va a prescindir de esos trabajos por un largo tiempo, ¿entiendes? Eh, bueno, entonces repasando, acá en la pantalla pueden ver el plazo máximo es de 5 años, el contrato sí o sí tiene que estar por escrito, las razones para confeccionar un contrato por plazo fijo tienen que justificarlo, y la obligación que tiene el empleador de avisarle con 30 días de anticipación al empleado la finalización de la relación laboral. ¿Qué pasa si el empleador no le avisa? Si el empleador no le avisa, eh, si no le avisa con ese tiempo de anticipación y igualmente decide romper con la relación laboral, se va a ver obligado a pagarle una indemnización al empleado. Ahí en la pantalla y al final de la página 190 pueden ver la fórmula de la indemnización. La indemnización es igual al monto del sueldo por los años trabajados dividido 2. Si trabajó meses solamente, se hace un proporcional a años. Ahí donde dicen años trabajados. En caso, por ejemplo, del ejemplo que tienen ahí en la página 190, dice, si el contrato tenía un plazo de 3 años y la remuneración era 2.800, al extinguirse el contrato, al vencimiento del plazo, el empleador debe abonarle al trabajador una indemnización, que es igual a los 2.800 que era el sueldo, por los 3 años que dura la relación laboral o el plazo fijo, dividido 2. Es decir, que este empleado tiene derecho a una indemnización por 4.200 pesos. Esto, por un lado, es la misma formulita que tienen ahí en la pantalla. Pero por otro lado, eh, cuando estamos, o sea, este es el caso en que estamos en un despido injustificado. El despido injustificado, siempre acuérdense que el trabajador no tiene ninguna culpa, no hay ninguna razón por parte de él para que se extinga la relación laboral y se produzca
esta ruptura antes de que termine el plazo del contrato. O sea, este contrato tenía un plazo de 3 años, pero por ejemplo, si se rompe al año y medio o al año, lo mismo, el empleado tiene derecho a recibir la indemnización por los 3 años. Eh, por otro lado, eh, perdón que no pierdo, el trabajador también, él por su parte, va a poder reclamar ante un juez una indemnización por los daños y perjuicios que sufre él por la ruptura anticipada. ¿Qué quiere decir? Si a mí me hacen firmar, yo soy el trabajador, y me hacen firmar un contrato por 3 años, ¿m? Entonces yo voy a estar segura, voy a estar tranquila que durante 3 años voy a estar estable económicamente. Entonces, que de un día para el otro yo me entere que se corta la relación laboral, eso provoca en el empleado o en mí un perjuicio. Entonces, eh, por ese perjuicio que está sufriendo o ese daño que está sufriendo el empleado, eh, el empleador lo va a resarcir económicamente. Esto se hace mediante jueces, o sea, no es que hay eh, una forma que la ley determine para calcular la indemnización por daños y perjuicios. No, eso los jueces, se va al Ministerio de Trabajo, van las dos partes, hay una audiencia, eh, y un juez termina decidiendo eh, cuál es el monto que le va a corresponder por la indemnización de daños y pérdidas. Entonces, para que quede claro, hay dos indemnizaciones. Una indemnización eh, que es la que vimos primero por la ruptura anticipada de la relación laboral, que esa sí tiene una fórmula de cálculo y la ley establece, que era del artículo 245. Y aparte, por otro lado, el trabajador tiene derecho a pedir por medio de la justicia otra indemnización por daños y pérdidas, que esa es la que la ley no establece cómo se calcula porque la determina directamente un juez. Eh, Ahí en la página 191 dice que la doctrina es cuando ya han sucedido varios casos similares, entonces se toma eh, una, como unas bases, se toman como si fuesen leyes o bases las resoluciones de casos similares anteriores. O sea, por ejemplo, si a varias personas les sucedió lo mismo eh, y la ley o el juez procedió a resolver esos casos de una determinada manera, eso se llama doctrina. El conjunto de resoluciones se llama doctrina. Y ahí la página 191 lo tienen aclarado. Sin embargo, los jueces han dispuesto el pago de una suma equivalente a la de los salarios que hubiesen percibido el trabajador de haberse ejecutado el trabajo durante todo el plazo prefijado. Entonces, eso es algo razonable, porque si yo tenía un contrato por 3 años y eh, se rompe o me despiden a los 2 años, ¿sí? Entonces, en principio se hace el cálculo indemnizatorio, como lo tienen ahí en la pantalla, eh, por los 3 años que dure el contrato. ¿Sí? Pero, por otro lado, el, el trabajador va a acudir al juez pidiéndole una resolución para una indemnización por daños y perjuicios, que generalmente, no es ley, generalmente el juez considera que lo más conveniente es otorgarle un sueldo, o sea, todos los sueldos que le hubieran correspondido al trabajador cobrar hasta terminar la relación laboral. Nuestro ejemplo sería, si el contrato era por 3 años y lo echaron luego de finalizado el segundo año, entonces le correspondería cobrar un año de sueldo por daño y pérdida. Bueno, eh, es el primer contrato de trabajo que tiene un tipo especial. El segundo contrato de trabajo está regulado en el artículo 96 de la ley 2744, que es el contrato de trabajo por temporada.
El contrato de trabajo por temporada eh, dice, o sea, como se pueden imaginar ustedes por el nombre y como lo están viendo en la pantalla, eh, corresponden a tareas que son habituales, o sea, son del giro normal de la empresa, no es algo extraordinario, pero por la propia naturaleza eh, se hacen en determinadas épocas o meses del año, ¿m? Debiéndose repetirse este ciclo todos los años. Como tienen ahí el ejemplo de los trabajadores que están cosechando la uva, recolectando la uva, eh, esto se hace en una época determinada del año, supongamos que es de octubre a enero. ¿M? Entonces esta empresa eh, va a contratar trabajadores por temporada. La va a contratar para que cumplan ese fin específico, que es la recolección de la uva, y una vez finalizado el objetivo, finaliza también la relación laboral. Eh, este tipo de trabajos se ven más que nada en las actividades de turismo, donde generalmente se contratan eh, gente para que trabaje de temporada, por ejemplo, en algunos campings, en algunas piletas, también promotoras, gente que trabaja en la ruta eh, haciendo cierto tipo de controles. También en todo lo que es las actividades agrarias o rurales, eh, tanto de la fruta como de verdura, de la papa. Eh, pero siempre teniendo en cuenta que hay algunas actividades agrícolas, eh, o sea, en realidad todo lo que tengan que ver, todo lo que sea fruta, todo lo que sea fruta, es contrato por temporada. Y todo lo que sea agrario o agropecuario no va a estar incluido acá en esta ley, recuerden, en la ley de contrato de trabajo, porque no abarcaba a los trabajadores agrarios. ¿M? Por ejemplo, la cosecha de la papa o la soja, el maíz, todo lo que es cereales, eso está regido por el contrato agrario. ¿M? Entonces acá para que nos quede en claro un ejemplo, pueden ser actividades relacionadas al turismo, actividades relacionadas a la producción y recolección de frutas. ¿M? Esas serían las actividades. Por otro lado, también podemos considerar a las personas que trabajan en una heladería, porque se contrata normalmente desde octubre hasta marzo o febrero-marzo, mayor personal para las heladerías, tanto para la atención como para los delivery. Y en la época de invierno eh, se contratan eh, de vuelta, o sea, una demanda fuerte eh, para todas aquellas actividades que se desarrollen en invierno. Puede ser, generalmente, por ejemplo, una heladería en la época de invierno funciona también como cafetería y bueno, ahí pueden tomar mayor personal, ¿m? Para contrato por temporada. También lo pueden ver en los festivales que hacen, por ejemplo, Festival de la Doma, Festival de Cojín, se contratan a algunas personas para que trabajen exclusivamente para la programación o para en las boleterías, en la seguridad, todas esas personas trabajan por temporada. Eh, bueno, como tienen ahí en la pantalla el tercer ítem que dice que en los periodos de receso no se prestan servicios y por lo tanto la persona no va a cobrar remuneración. Si yo trabajo para una heladería y me contratan desde octubre hasta febrero, es obvio que desde marzo hasta septiembre yo no voy a percibir ningún tipo de remuneración como empleado porque no estoy prestando un servicio, no estoy poniendo mi tiempo a disposición del empleado. Eh, bueno, déjenme ver. eh, Algo muy importante es que este contrato por temporada nunca va,
nunca va a tener incluido el, el periodo de prueba. ¿M? O sea, acuérdense que el periodo de prueba son 3 meses eh, y no, o sea, bueno, si me contratan para una temporada, o sea, tengo 3 meses de prueba y se acaba la temporada, o sea, no tiene sentido que haya un periodo de prueba. Luego tenemos qué pasa, por ejemplo, con los trabajadores, supónganse, de Coca-Cola, que los contratan por temporada. Generalmente en la temporada alta es la temporada de verano, donde más se consume la bebida. Entonces, generalmente lo que hacen las grandes empresas es hacer una convocatoria de los trabajadores que se han desempeñado en la temporada anterior para que regresen a sus puestos, se reintegren, se reincorporen en la temporada siguiente. Generalmente, o sea, la ley los obliga a, a estos empleadores a que hagan una convocatoria por medios públicos, o sea, tiene que ser una publicación en el diario o a través de la televisión, una, una propaganda solicitando que se presenten los trabajadores de la temporada anterior, eh, de la fábrica, por ejemplo, Coca-Cola, ubicada en tal lugar, que sean presentes eh, para recomenzar la actividad de la temporada. Eh, durante 30 días, eh, o sea, antes del inicio, de, por ejemplo, si empiezan a trabajar el 1 de noviembre, desde el 1 de octubre, Coca-Cola tendría que hacer la, la convocatoria, o sea, llamar a todos los empleados para que se presenten a la fábrica para la próxima temporada. Sí o sí el trabajador, eh, o sea, se presenta en el domicilio del empleador o de la fábrica y va a aceptar por escrito, tiene que quedar sentado por escrito, que le acepta formar parte, digamos, de la temporada nueva. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo trabajé el año pasado en la Coca-Cola desde noviembre hasta febrero, de noviembre hasta febrero, eh, o sea, desde noviembre del 2013 hasta febrero del 2014? Entonces ya ahora, en octubre, en este mes que acaba de pasar, que está pasando, tendría que haber recibido o tendría que haberme enterado de la nueva convocatoria de Coca-Cola eh, para la nueva temporada. En caso de que el empleador no haya realizado la convocatoria, yo como empleado me puedo considerar despedido. Y en este caso el despido va a ser sin culpa y voy a tener derecho a reclamar una indemnización por el tiempo que estuve trabajando, más otra indemnización por los daños y perjuicios que yo percibí eh, o que voy a percibir en esta temporada por no trabajar. Eh, Acá el cálculo de la indemnización va a ser exactamente la que vimos antes. A ver si les muestro. Eh, esta indemnización uy, eh, del contrato de plazo fijo es de indemnización, perdón, del artículo 245. Bueno, entonces, resaltando los puntos más importantes del contrato de trabajo por temporada, decimos que las tareas deben corresponder sí o sí al giro habitual de la empresa, solamente que tiene una época del año que se produce eh, un fuerte en las ventas o en la producción, por ese motivo es que se toma más personal. Se desarrolla en una determinada época anual, repitiéndose todos los años. Como dijimos recién, durante los periodos que no sean de temporada, el trabajador no va a percibir ningún tipo de remuneración y no hay periodo de prueba para este tipo de cosas.
Ahora vamos a seguir con el contrato de trabajo eventual. El contrato de trabajo eventual. Perdón, acá tengo un poquito más de por temporada. A excepción de las tareas de cosecha y empaque, las relaciones laborales de actividades agrarias quedan regidas por la ley 26727, que es la ley que tienen todos los agropecuarios. Y esto es lo último que les estaba recalcando, que en caso de que el empleador no realice la convocatoria, el trabajador se puede considerar despedido y tiene derecho a una indemnización y otra por los años imperdidos. Ahora sí, tenemos el contrato de trabajo eventual. El contrato de trabajo eventual eh, también se contrata personal para una determinada tarea. Eh, Esa tarea o actividad es algo que es extraordinario, o sea, no se hace todos los días, por eso tienen ahí en la pantalla un hombre que está limpiando un vidrio de un edificio alto, o sea, se lo contratará una vez al mes o una vez cada 2 meses para que haga específicamente ese trabajo. Eh, otros, otros ejemplos puede ser en caso de que una empresa haga una presentación de algún producto o algún evento, entonces ahí contrata, por ejemplo, promotoras o contrata mozos, gente para el catering, específico para una actividad. Que esa actividad, a diferencia del contrato que estábamos viendo recién por temporada, que la temporada, la actividad sí o sí tiene que ser una actividad habitual o ordinaria, en el contrato eventual la actividad no debe ser habitual, tiene que ser ajena a la actividad habitual de la empresa. El empleador puede hacer la, digamos, entablar la relación con el empleado en forma directa o a través de un tercero. En forma directa es eh, o sea, contactar directamente, por ejemplo, a la persona para que limpie los vidrios del edificio, ¿sí? Y se le confecciona un contrato donde se determine que el objeto que él tiene que hacer es limpiar todos los vidrios del edificio que colindan en la calle tal o en la calle tal. Y una vez que cumple, o sea, se le paga y finaliza la relación laboral. Ahora, la otra alternativa que tienen las empresas es contratar los servicios a través de una empresa de servicios eventuales. Imagínense que una empresa de servicios eventuales es una empresa cuya mercadería son los trabajadores. Imagínense que la empresa tiene una estantería y que la mercadería que tienen son los trabajadores. Tienen obrero de construcción, tiene personal para hacer propaganda, tienen, no sé, repositores, tienen maestros, tienen como una colección de distintos trabajadores. Entonces, el empleador se dirige a esta empresa de servicio eventual. Esta empresa de servicio eventual tiene que estar habilitada por el Ministerio de Trabajo, sí o sí. Eh, y al ponerse en contacto el empleador con esta empresa de servicio eventual, le dice cuáles son los requisitos que debe cumplir la persona que están necesitando. Entonces, ¿qué hace la empresa? Busca entre todo el personal, eh, entre todo el, digamos, el stock, entre comillas, de personas de trabajadores que él tiene, que la empresa tiene, y elige 2 o 3 que considera que cumplen con las condiciones. Entonces, se llama a una entrevista y se elige la persona que va a realizar el trabajo. Puede o no participar de esta selección el empleado. A veces directamente la elección la hace la empresa de servicio eventual y termina ahí la cuestión. Lo que esta celebración del contrato con la empresa eventual sí o sí tiene que hacerse por escrito.
y se va a quedar con una copia del contrato del trabajador, otra copia eh, se la va a quedar la empresa eventual, otra copia se la va a quedar el empleador y una copia más, una cuarta copia, hay que acercarla a la asociación sindical que lo va a representar al empleado dentro de los 30 días de que se celebre el contrato. Em, ¿Qué pasa si, por ejemplo, em, si quiero reemplazar a un trabajador? ¿Puedo buscar a alguien eh, y hacerle un contrato de trabajo eventual? Sí, sí, se puede contratar a una persona para que reemplace a otro, pero en ese caso se debe hacer o sea, el mismo contrato, el contrato de trabajo eventual, y se debe indicar específicamente el nombre del trabajador que se va a reemplazar y si es que este trabajador nuevo va a hacer algo distinto eh, a lo que venía haciendo el otro, o sea, al otro empleado, hay que especificar bien por qué se lo está contratando, porque puede ser que se deje, eh, se deje en stand-by a un trabajador y se haga un contrato eventual a otro para que haga algo específico y después se lo vuelva a retomar al anterior, ¿no? Pues ese caso se puede dar. O sea que hay que consignar precisamente, claramente, una causa que justifique por qué se hace un contrato eventual. Em, bueno, en la página 193 tienen todas o sea, las condiciones eh, de la contratación eh, que tienen que cumplir tanto el empleador como la empresa de servicios eventuales. ¿Mm? Una empresa de servicios eventuales puede prestar servicio a varios empleados, no necesariamente uno, porque acuérdense que esa empresa de servicios eventuales tiene como una stock de trabajadores y cualquier empresa va y le consulta que necesita a un determinado empleado. Eh, el empleador, al finalizar, eh, o sea, cuando termina el trabajo, cuando termina el trabajo este eventual o la tarea determinada, no tiene ninguna obligación de indemnizar al empleado. ¿M? O sea, acá no hay indemnización. Termina la, o sea, si el empleado cumple con su tarea y termina el contrato, no hay indemnización. En cambio, si antes de que finalice el contrato, el empleador decide terminar con esa relación laboral, en ese caso, como se ve perjudicado el trabajador, va a tener derecho a recibir una indemnización del artículo 245, que es el que ya vimos en el contrato de plazo fijo, y también, por otro lado, va a poder ir a iniciar un juicio a través del Ministerio de Trabajo pidiendo que le paguen por daños y perjuicios, siempre y cuando el trabajador no haya tenido culpa de la ruptura de este contrato. Eh, bueno, es obligación del empleador siempre constatar que la empresa de servicios eventuales tiene que estar legalmente habilitada. ¿No? Porque, ¿qué pasa? Si hay una empresa de servicios eventual que no está en regla y yo contrato a un empleado, o sea, yo le pido que me busquen a un empleado ahí y sufra un accidente o algo, el empleado va a decir que está trabajando para mí y la empresa de servicio eventual no va a poder hacer nada, o sea, se va a lavar las manos en el sentido que al no estar habilitada, todas las obligaciones pasan a recaer sobre el empleado. Eh, la empresa de servicios eventuales eh, es la que le paga el sueldo al trabajador. O sea, el trabajador, digamos, perdón, la empresa de servicio habitual es dueña, entre comillas, del empleado. Entonces, eh, ella lo manda, digamos, para que haga el trabajo y la empresa de servicio eventual le paga.
Lo que nos cobra a nosotros como empleadores es una comisión por prestarnos a ese empleado. O sea que todo corre por cuenta de la empresa de servicio eventual. La empresa usuaria, o sea, el empleador, lo que tiene que hacer es pagar todo lo correspondiente a los aportes y las contribuciones del empleado y depositarlo. Eso sí se hace cargo el empleado. Bueno, entonces ahí en la pantalla tenemos los ítems más importantes del contrato de trabajo eventual. Se contrata personal para una determinada tarea. Acuérdense que esa tarea tiene que ser algo que no es habitual, algo que sea extraordinario. La contratación puede ser directa, es decir, entre el empleado y el empleador, o a través de una empresa de servicios eventuales, que es la que le estaba contando recién, que tiene un stock de empleados. La duración máxima de estos trabajos eventuales es de un año. Eh, bueno, si el contrato finaliza eh, sin culpa del trabajador, o sea, hay una ruptura anticipada, el trabajador va a tener derecho a una indemnización por daños y pérdidas. Siempre que encuentren en la filmina DIP, quiere decir daños y pérdidas. Bueno, eh, estamos entrando en el último de los contratos especiales del primer listadito, que sería el contrato de grupo o el contrato por equipo. El contrato de grupo o contrato por equipo, como lo dice la palabra, o sea, no se contrata a un empleado específico, sino lo celebra el trabajador con un grupo de trabajadores. Perdón, lo celebra el empleador con un grupo de trabajadores. Dentro de ese grupo de empleadores, perdón, dentro de ese grupo de trabajadores, va a haber uno de los trabajadores que va a ser el jefe encargado del grupo. Es un contrato, entonces, en los que uno de los trabajadores va a actuar como un director o como un jefe de equipo. El jefe de grupo o de equipo va a ser quien designe quiénes van a ser los trabajadores que van a ir o que van a formar parte de esa relación laboral. La cosa es así. Una empresa necesita eh, trabajadores para, por ejemplo, como tienen ahí en el dibujo, hacer una refacción de algo. Entonces contrata a un grupo de empleados, ¿sí? Eh, el trato va a ser entre el empleador y el jefe del grupo. El jefe del grupo, cuando hable con el empleador, va a ver, eh, va a tender a, a ver cuál es la necesidad principal del empleado. Entonces, en base a eso, lo que tiene que hacer es ver de su personal o de su equipo cuáles son las personas que están más capacitadas para poder cumplir con el trabajo que le están encomendando. Una vez que elige el grupo, puede ser que toda la obra o todo el trabajo o todo el servicio se preste con el mismo grupo, o también el empleador, perdón, el líder, el jefe del grupo, puede reemplazar a los empleados, puede cambiarlo. También tiene en sus manos el jefe del grupo acordar la remuneración del trabajo. O sea, él va a pedir un monto por la obra y después se va a hacer cargo de realizar la distribución acordando de antemano con cada uno de los que forme el equipo. O sea, dar un ejemplo. Supónganse que es una remodelación en una fábrica, entonces hay un jefe y tiene 3 empleados. Entonces, eh, el jefe calcula en base al tiempo, eh, la mano de obra que necesita, si tiene que ser calificado o no, cuánto va a ser el monto eh, de las remuneraciones para pagarle al equipo. Supónganse, por 2 días, 15.000 pesos, son 5 personas. Entonces, una vez finalizada la obra,
percibe el jefe esas remuneraciones y después las asigna, no necesariamente a esos 15.000 pesos los va a repartir en partes iguales entre él y los 3 empleados, o entre él y los empleados que sean. Eh, Puede ser que haya algún empleado que sea un profesional o, o no, pero que tenga más experiencia, entonces que cobre un poco más o un poco menos que los otros. Eso lo arregla el jefe del grupo. Eh, entonces, como tienen ahí en la página 194, ¿qué es lo que debe hacer el jefe? Debe elegir a las personas que van a integrar el equipo, de acuerdo a las características del trabajo que van a hacer. Tiene que designarlas de antemano. Igualmente, va a poder elegir a un reemplazante cuando los trabajadores no cumplan con los requisitos, o sea, enfermen o tengan un accidente, va a poder reemplazar. Eh, También va, va a ponerse de acuerdo con el empleador en cuanto a la remuneración y a la distribución de la misma. Y ¿qué pasa si hay un trabajador que se retira antes de que finalice la obra? Bueno, ese trabajador va a tener derecho a participar en una parte proporcional por el trabajo que ya realizó, ¿sí? O sea, se le paga de forma proporcional el trabajo realizado. Eso. Bueno, creo que por este lado nada más. Eh, entonces, ahí en la pantalla dice que el contrato será considerado contrato de trabajo por equipo y cada uno de sus integrantes es un trabajador dependiente del tercero a quien se le presta el servicio. O sea, en este caso, por más que se contrate al equipo, cada uno de ellos y el jefe van a ser empleados del empleado, de la persona que los compra. Bueno, estos eh, son los 4 tipos de contratación especial. Ahora vamos a ver rápidamente eh, algunos regímenes particulares. Vamos a ver el régimen del personal de casas domésticas, el contrato de aprendizaje y el contrato de pasantía. Muy simple, y esos van a ser los 3 últimos temas por hoy. Bueno, el personal de casas particulares, uno generalmente cuando le dicen personal de casas particulares tiende a pensar en una empleada doméstica o en la mucama o algo así, ¿no? Pero lo que hace referencia a, a personal de casas particulares es toda prestación que puede ser limpieza, mantenimiento, alguna tarea que sea típica del hogar, puede ser así, una asistencia o a alguna persona o algún acompañamiento, eh, todo lo que sea realizado en el domicilio del empleador, ¿no? Eso es considerado un personal de una casa particular. Em, Bueno, ¿cómo funciona este régimen? Eh, Existe un periodo de... Perdón, existen eh, 3 tipos de modalidad. Las personas que trabajan sin retiro, las personas que trabajan con retiro, eh, siempre que trabajen para un empleador o para varios. O sea, sería así. Personal que trabaje sin retiro para un mismo empleador. Es decir, una persona que trabaja eh, en la casa y vive ahí, no vuelve, o sea, no tiene otro lugar, o si tiene, pero no vuelve a vivir a otro lado. Es sin retiro, está ahí como lo que se conoce como cama de. Y después están los trabajadores con retiro, que son los que van, trabajan en la casa del empleado y después vuelven a descansar a sus casas. Estos son los con retiro. Estos con retiro pueden ser que tengan solamente un único empleado, o sea, un único jefe, o que tengan varios jefes.
que sería, por ejemplo, un trabajador con retiro que tenga un único empleador, es una persona que va todos los días a la casa del señor A, va los lunes, los martes, los miércoles, hasta el sábado a la casa del señor A, de 8 a 16, supongo. Trabaja todo el día en la casa de una persona. Y el trabajador con retiro que tenga varios empleadores sería una persona que vaya, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes a trabajar a la casa del señor B y después vuelva a descansar, y los martes y los jueves trabaja en la casa del señor C. Tiene varios empleados. ¿Cuáles son las características más importantes o particulares de este tipo de régimen? En caso del personal que es sin retiro, o sea, las personas que van a hacer cama adentro, ellos tienen un periodo de prueba de 30 días. O sea, el primer mes, esta persona eh, está cumpliendo su periodo de prueba. El primer mes que es contratado está a prueba, siempre que sea cama adentro. Distinto es el caso para el personal con retiro, o sea, el personal que no viene todos los días a trabajar, o que viene todos los días pero descansa en su casa, tiene un periodo de prueba de solamente 15 días. Como lo vimos el lunes, la jornada de trabajo nunca va a poder exceder las 8 horas diarias y las 48 horas semanales. Eh, Igualmente se puede eh, o sea, acomodar las horas eh, en jornadas que sean distintas, desiguales entre sí, pero nunca una jornada diaria puede superar las 9 horas. Una persona no puede trabajar en una casa particular más de 9 horas diarias. El personal que trabaja, digamos, con retiro, el personal que se va a descansar a su casa, tiene un descanso diario de 12 horas, entre jornada y jornada. Entonces, por ejemplo, si entra a las 8 de la mañana y trabaja hasta las 4 de la tarde, entonces sale a las 4 de la tarde, tiene derecho a descansar 12 horas, es decir, como mínimo, de las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana descansa, y tranquilamente entra de vuelta a las 8 de la mañana. Es más, se le están dando 16 horas de descanso. En cambio, el personal sin retiro eh, tiene un reposo nocturno, o sea, la noche, de 9 horas como mínimo, y un descanso diario de 3 horas continuas entre la mañana y la tarde. Esto normalmente se conoce, o vulgarmente se conoce como que si la empleada o el empleado doméstico se retira para hacer un descanso eh, entre jornada y jornada, o sea, entre la mañana y el mediodía, se toma 3 horas para él, hace cualquier cosa, eh, digamos, en beneficio propio, tiene 3 horas por día. Bueno, el salario, ¿cómo es? El salario lo fija la Comisión Nacional de Trabajadores de Casas Particulares. Eh, Eso depende, bueno, como lo dice Nación, a nivel nacional, pero acá en Córdoba también tenemos eh, un sindicato, digamos, que cubre a todo lo que es los empleados de casas particulares, que tienen un sueldo un poco más alto del nacional. Entonces, acuérdense que siempre nosotros decíamos que siempre ante dos leyes que regulen sobre lo mismo, se va a tomar como válida aquello que sea la que más beneficie al empleado. Bueno, me parece que me faltó algo más ahí. En la pantalla tienen el descanso, la jornada no puede superar las 8 horas diarias y las 48 semanas. El descanso diario es de 12 horas para el personal con retiro, 9 horas para el personal sin retiro, más las 3 horas entre la mañana y la tarde, que ahí se terminan haciendo 9 y 3, 12. O sea que sí o sí, sea cama adentro o no, tienen las 12 horas para descansar. Luego, el personal
de casas particulares tienen derecho a un descanso semanal. El descanso semanal son 35 horas corridas como mínimo, que van desde el sábado a las 13 horas y todo el domingo. O sea, no se puede trabajar después del sábado a las 13 y durante las 24 horas del día domingo. Y bueno, ya al final de la filmina tienen el instituto o el organismo que fija la remuneración, la Comisión Nacional de Trabajo de las Casas Particulares. Bien. Ahora vamos a ver las contrataciones con finalidad formativa. Ahí como tienen en la imagen, en la pantalla, esos dos chicos que tienen el cartelito que dice primer empleo. El objeto principal de este tipo de contratación es favorecer a los jóvenes que no tienen experiencia, favorecer la inserción en el mercado laboral. Eh, este tipo de contratación, generalmente llamado contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje es lo principal, se busca que el empleado se forme tanto teórica como en forma práctica. Se celebra el contrato entre un empleador y un joven que en este momento está desempleado, que debe tener entre 16 y 28 años, y es muy importante que nunca antes haya tenido ningún tipo de relación laboral. Como mínimo, este contrato de aprendizaje va a durar 3 meses y como máximo va a durar un año. Y nunca va a poder la jornada superar las 40 horas semanales porque se supone que esta persona está aprendiendo. Una vez que finalice el contrato laboral, una vez que se cumplió el plazo, no hay ningún tipo de indemnización. Eh, pero sí, el empleador le tiene que avisar con 30 días antes, digamos, al aprendiz o al nuevo empleado que se está por vencer el contrato. ¿Y qué pasa si no le avisa? En caso de que no le avise con 30 días de anticipación, le va a tener que abonar una indemnización de medio sueldo. O sea, esa es eh, digamos, el castigo que se le da al empleador si no le avisa 30 días antes al empleado que se está terminando el contrato, lo castiga diciéndole vas a tener que pagarle medio sueldo. En caso de que la relación termine antes del plazo convenido y no haya ninguna causa, o sea, de que no tenga la culpa el empleado y lo mismo el empleador decida finalizar anticipadamente el contrato, el trabajador va a tener derecho a cobrar las indemnizaciones que se le aplican a los de contrato por tiempo indeterminado. O sea, va a tener derecho a la indemnización que vimos al principio del artículo 245. Sí, recuerden que siempre que concluya la relación laboral sin culpa del aprendiz y antes del plazo que estaba pactado. El beneficio que tiene el trabajador o aprendiz es que al finalizar el contrato, el empleador tiene la obligación de entregarle un certificado que acredite que el empleado eh, cuenta con experiencia o adquirió especialidad en ese puesto. Bueno, ya dijimos que la jornada máxima es de 40 horas. En caso de que se excedan de las 40 horas semanales, inmediatamente dejará de ser un contrato de aprendizaje y va a pasar a ser un contrato por tiempo indeterminado. Es importante recordar que que los menores, perdón, entre 16 y 18 años van a tener que contar con la autorización de los padres para poder ingresar
al mercado laboral. Bueno, el próximo son las pasantías educativas. Es muy similar la pasantía educativa con la que vimos recién del contrato de aprendizaje. En el caso de la pasantía educativa, las partes son una empresa del sector privado que tiene que tener al menos un empleado declarado, un empleado en relación de dependencia, y interviene también o sea, el empleado y además un sector más que está relacionado a la educación, ¿sí? Puede ser un colegio, una facultad, un instituto, una academia, ¿sí? Que pone en contacto al empleado con el empleador para que realice esta pasantía. Hay que recordar que esta relación o esta pasantía no tiene carácter laboral, sino es para que se forme, para que tenga conocimiento, ¿sí? Esta pasantía va a estar regulada por el Ministerio de Educación, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las características centrales? Tiene que celebrarse por escrito, debe tener una especificación de, del, del contenido de la pasantía, ¿sí? Como por ejemplo sería cuánto tiempo va a durar, dónde se va a realizar, qué tareas va a hacer, cuál va a ser el horario a cumplir. Eh, siempre la duración de este tipo de contrato de pasantía eh, va a tener un plazo mínimo de 2 meses y un plazo máximo de 12 meses, ¿sí? Pudiéndose renovar por 6 meses más, pero si ahí existe una renovación, eh, se tiene que suscribir un nuevo acuerdo, quiere decir que se tiene que confeccionar un nuevo documento. El pasante puede o no recibir una compensación económica. Antes generalmente las pasantías eran gratis, digamos, eran gratuitas, pero también existen las pasantías pagas, ¿no? El valor se va a calcular, el valor digamos que va a cobrar el pasante, se calcula en base a una categoría similar al de un empleado del convenio para el que él esté trabajando. Por ejemplo, si supongamos una pasantía en un banco, va a trabajar y va a cobrar una remuneración similar a alguien que trabaja en ese puesto en el banco, ¿sí? No exactamente lo mismo, pero va a estar en el acuerdo, va a tener que estar bien establecido si es un porcentaje de un monto. En caso de que, por ejemplo, no se sepa qué remuneración asignarle, porque, eh, por ejemplo, la actividad no está bien encuadrada, no se sabe en cuál convenio ponerla, siempre hay que tener en cuenta que va a ser proporcional al salario mínimo vital inmóvil que exista al momento de realizar la pasantía. Una pasantía no puede durar más de 20 horas semanales. O sea, puede ser que si trabaja de lunes a viernes va a trabajar solamente 4 horas por día. Y si trabaja en horarios desiguales a la semana, no puede trabajar más de 6 horas y media por día. Siempre la actividad tiene que ser de día, o sea, de una jornada diurna y de lunes a viernes. En caso de que la empresa por alguna cuestión específica o particular necesite que el trabajo sea realizado los días sábados, va a tener que pedir un permiso especial a la Secretaría de Trabajo o al Ministerio de Trabajo, ¿no? Siempre justificando la causa del por qué trabajan, digamos, el fin de semana. Igualmente,
si necesita hacerlo en una jornada nocturna, pero la ley prevé que en principio la pasantía sea realizada en una jornada diurna. O sea que, o sea, se consideran riesgosas o insalubres cuando se realizan esta pasantía o estas actividades de noche o insalubres, ¿no? Bueno, en caso de, como estamos hablando de gente joven, es muy común o es normal que tenga exámenes, ¿no? Entonces, el pasante tiene derecho a tener licencia por exámenes, si se enferma también, si se accidenta también va a estar con una licencia, ¿no? O sea, va a adquirir los mismos derechos que van a tener los empleados para la empresa para que él está trabajando, ¿no? Eh, bueno, el cupo máximo que va a haber en cada empresa va a ser proporcional al plantel de los trabajadores contratados. Es decir, si una empresa tiene 2 trabajadores, no va a poder contratar 5 pasantes, ¿no? Porque la ley establece eh, una determinada porcentaje de pasantes por trabajador. Ahí lo tienen especificado en la página 198. Dice que en las empresas hasta 200 trabajadores van a poder haber un pasante cada 10. O sea que en una empresa de 200 trabajadores va a poder haber 20 pasantes. ¿Mm? Y en empresas de 201 trabajadores en adelante van a poder contratar un 7% de pasantes, ¿sí? Entonces se calcula si hay 250, eh, si hay 250 trabajadores, entonces se hace 250 por el 7% y ahí vemos cuántos pasantes van a poder contratar. Si yo hago 250 por el 7%, nos da que va a poder haber 17,5, o sea, 18 pasantes. No sé si me está quedando algo más. El plazo máximo que va a poder durar una pasantía es de 6 meses. Bueno, y como les dije antes, no puede durar más de 20 horas reloj a la semana. Y como mínimo la pasantía en total van a ser 100 horas reloj. No pueden hacerlo, por ejemplo, en personas que vayan a los primeros años de secundario, ¿no? Lo tienen que realizar en los 2 últimos años de la formación secundaria y el alumno debe mantener su condición de alumno regular, ¿sí? No debe estar libre por materias o por falta, ¿sí? Tiene que ser un alumno regular. La edad mínima para ingresar a este tipo de contratación es de 16 años y esos 16 años los tiene que haber cumplido al momento de iniciar la pasantía. Y siempre que sean menores de 18, como dijimos antes, o sea, menores entre 16 y 18 años, van a tener que contar con la autorización escrita de los padres. Bueno, en la pantalla tienen todo lo que estuvimos viendo. Eh, bueno, acá se me volvió a repetir esto nuevo. Al final en la página 199 lo que tienen es una actividad muy simple. A esta actividad la tienen que completar y la tienen que llevar impresa, impresa no, perdón, en una hoja aparte, así yo lo corrijo. Esto va a formar parte de la nota que van a tener en este módulo. Las preguntas son muy simples. Dice, ¿qué modalidad de trabajo considera que es la más conveniente para el empleado? ¿Por qué? Yo les voy a poner un caso, porque acá no lo tienen, se lo voy a subir, o se lo voy a subir en el grupo de Facebook a un caso, ¿m? Y van a contestar esta pregunta. ¿Qué modalidad de trabajo considera que es la más conveniente para el empleado y por qué?
El punto número 2, explicar con tus propias palabras a qué se denomina periodo de prueba y 3 características que recuerdes de ese periodo. Y por último, tienen un cuadro donde hay 4 casos eh, y ustedes tienen que ver cuál es la modalidad de trabajo que encuadraría mejor a cada uno de los puntos, ¿no? Eso lo ponen ahí al costado, o si quieren en la otra hoja aparte me pongan caso 1, por ejemplo, pasante, y el caso 2, así, justificando, ¿no? Siempre poniendo por qué eligen. Bueno, para finalizar, eh, tienen acá el material que estuvimos utilizando, la página 188 y hasta la 199 del apunte del taller. Así que bueno, hasta acá llegamos. Espero que no se hayan aburrido. Y bueno, en la próxima clase, por este medio, va a ser de servicio doméstico. Eso fue todo. Espero que les haya gustado.